dice en Segunda de Crónicas 5:14, no pudieron permanecer de pie por causa de la nube de gloria que cubrió la habitación. Hoy, Señor, nosotros, al igual que Moisés, te decimos, muéstranos tu gloria. Anhelamos verte cara a cara y ser cambiados por ti. En un mismo sentir, hoy estamos aquí, tu presencia hoy buscamos. En un mismo sentir, hoy estamos aquí y tu gloria anhelamos. En el día fue una... Hola, muy buenos días, mis queridos radioescuchas. Bienvenidos a este su programa Victoria en el Desierto. Les habla su servidor, amigo y hermano en Cristo, Adrián Valdés Vega, con un tema que estoy seguro será de muchísima bendición para muchos de ustedes. Es el tema que se titula ¿Cómo sanar las heridas de un corazón ofendido? Esta es la parte número 5 y estoy seguro será de muchísima bendición para muchos de ustedes. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Nos dice algo muy importante. Y ojo, mi amado radio escucha, vamos a estar descubriendo estrategias que el enemigo tiene por ahí muy ocultas. La intención del enemigo siempre es confundir y que usted viva en un error. Pero la palabra de Dios es muy clara. Por eso en algunas denominaciones por ahí te dicen, no, tú no tienes por qué cargar la palabra de Dios. Tú no tienes por qué andar usando Biblia, ni mucho menos leerla. Para eso estoy yo, para dártela. Así es como sucede lamentablemente en muchas denominaciones. En muchas. Es más, es la mayor parte de la gente del mundo así vive. Por eso le llaman la iglesia universal. La iglesia tradicional, vaya, para que mejor me entienda. Y entonces vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, que nos dice, confesaos vuestras ofensas. ¿Vuestras qué? Vuestras ofensas. Unos a otros, y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. ¿Lo podrá entender? Hay un propósito. Primero hay una instrucción. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando usted se confiesa, usted se está quitando un peso de pecado de encima. Aquí la palabra de Dios nos da una clave importante para ser sanados. ¿Sanados de qué? Primero, cuando alguien ofende, el alma herida del ofensor busca a quien transmitir su amargura. Dígame si no le ha pasado a usted eso. Ya sea que usted esté como ofensor o como ofendido. Cuando alguien ofende, el alma herida del ofensor busca a quien transmitir su amargura. Anda buscando víctimas a quien tratar mal, y cuando una persona se ofende, cuando el ofensor agrede, el ofendido, lo primero que sucede es que la paz como fruto del Espíritu Santo desaparece en la persona ofendida. En el ofensor ya desapareció hace tiempo, pero la intención espiritual de Satanás es que también el ofendido pierda esa paz del Espíritu Santo. Es la paz, un fruto del Espíritu Santo. La reacción de una persona ofendida puede ser enojo, insultos, gritos, llanto, tristeza, falta de perdón, amargura. Y cuando todos estos demonios no son echados fuera en el nombre de Jesucristo, si usted se engancha con el enojo, con la ofensa, y usted empieza a manifestar todos estos demonios, usted empieza a tener graves problemas. Y si el ofendido prefiere seguir con uno o con todos estos demonios que acabo de mencionar, entonces viene otro demonio más grande que se llama depresión. Y un demonio de depresión no es suficiente el tratamiento que un psicólogo le pueda dar. Muchas personas que están enfermos de depresión, lo primero que hacen es ir con el psicólogo. ¿Se da cuenta? No es así, no es suficiente con lo que un psicólogo le pueda dar.
Pues un psicólogo se limita a dar tratamiento contra la depresión, eso sí es muy cierto. O sea que, ¿qué? O sea que duerme al demonio de la depresión. Pero tarde o temprano ese demonio de depresión despertará y despertará con más agresividad. Por eso, para sanar una enfermedad, así como dice el libro de Santiago capítulo 5 versículo 16, usted tiene que hacer dos cosas. Primero, confesar vuestras ofensas. ¿Sabes qué, hermano? Perdóname lo que te hice. Perdóname, te ofendí, sé que te hice sentir mal. Te suplico que me perdones. Eso es tener suficientes pantalones para poder confesar sus ofensas. Y el segundo requisito es orar unos por otros. Te ofendí, perdóname. Por favor, vamos a orar para que puedas tú tener la paz de Dios una vez más. Esta es la clave de sanidad de un alma herida. Que una persona confiese su pecado, que se arrepiente y pida perdón y terminen orando, ofensor y ofendido, para que ambos sean sanados. Así lo está diciendo la palabra de Dios en Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas y orad unos por otros para que seáis sanados. Y este pasaje bíblico, póngame mucha atención por favor en esto que le voy a decir. Este pasaje bíblico no se lo van a enseñar en cualquier iglesia. Satanás conoce perfectamente este pasaje bíblico y hará todo lo posible para que las personas no sanen su alma. Y mucha gente con su coraje, con su tristeza, con su enojo, con su resentimiento y amargura, terminen deprimiéndose, enfermándose. ¿Y sabe usted cuál es la estrategia que usa Satanás de este pasaje bíblico? Y a su vez, esta es una causa de que este mundo en que vivimos esté cada vez más peor. La estrategia de Satanás es, con que la palabra de Dios dice que confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, ¿Con qué eso dice Dios? Satanás empieza a decir, bueno, entonces, como padre de la mentira y del engaño, voy a poner sacerdotes para que usted confiese sus ofensas, como dice la palabra de Dios, o sea, tratando de engañar el mismo Satanás, unos a otros. Y así usted, que ofendió a un hermano o a un prójimo, usted va con un tercero, con un sacerdote, ¿a qué? A confesar sus ofensas. Imagínese qué estrategia de Satanás. Y en el mundo mucha gente, es más la gente en el mundo que piensa así, que prefiere ir con un tercero a confesar ¿qué? Sus ofensas. Y así usted no tenga que ir a ponerse a cuentas con el ofensor o el ofendido, según sea el caso. Satanás dice que usted ya no tiene que ir con quien usted ofendió porque usted ya se confesó ante un supuesto representante de Dios. Imagínese el engaño de Satanás. Ay, imagínese, yo cuando estuve recibiendo esto de parte de Dios, cuando me estuvo dando este punto, dije, Señor, bendito eres. Pero Satanás es muy astuto y dice, no escuches a ese protestante. Ese es un protestante el que está hablando en la radio. No lo escuches, no tienes por qué escucharlo. O no pertenece a nuestra iglesia. Muchos con mucha inmadurez dicen, mi pastor predica mucho mejor que él. Uy, hay gente así, créame. O sea, que el enemigo siempre va a buscar cómo meter argumentos a la mente de las personas. O sea que usted ya se confesó y oró porque el supuesto representante de Dios le impuso a usted un castigo de rezar varios Padres Nuestros y varias Aves Marías, y así usted ya pagó el pecado de haber ofendido a su prójimo. Imagínese, mi hermano, mi querido y amado radioescucha, ¿puede usted entender esta estrategia muy oculta de Satanás? Y así la mayor parte de la población mundial vive engañado con esa estrategia de Satanás. Por eso, usted debe de saber también y entender que una mayor parte de la población mundial vive enojado, vive resentido, vive amargado, vive deprimido por alguien que le ofendió e hirió su alma. Y por eso hay mucha delincuencia. Por eso vivimos en una sociedad cada vez peor. Porque el enemigo se ha encargado de meter en esas iglesias ese engaño de Satanás.
Lo podrá usted entender. Por eso es bien importante que entienda la palabra de Dios. Por eso el libro de la palabra de Dios en Oseas dice que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y muchos viven muertos espiritualmente. Muchos viven muertos en vida porque les falta el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es bien importante que usted la lea, pero en esas iglesias muchas personas se limitan a lo poco que les enseñen en su iglesia y que no se descubra las estrategias de Satanás, que pongan en evidencia su falsedad en esas iglesias. Ahora sí, espero que usted comprenda el por qué en el siglo XIV, en el siglo XV, en la llamada Santa Inquisición, se quemaba en la hoguera a toda aquella persona que fuera sorprendida leyendo la palabra de Dios, la Biblia. Y ese temor a morir en la hoguera, muchos no leían la palabra de Dios, tenían miedo a leer la palabra de Dios. Provocó que las personas no conocieran la palabra de Dios y de ahí se limitaran por generaciones. Ese miedo y esa costumbre de no leer la palabra de Dios se transmitió por generaciones. Y ahora pregunten en una de esas iglesias, a los miembros de esas iglesias, que si se sabe el pasaje de Juan 3:16 o qué dice Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. ¿Sabes qué? No se lo van a decir, porque no lo saben. Se limitan a lo poco que les conviene a esa iglesia enseñar. Lo poco y selecto que no comprometa el ideal de esa iglesia. Pues la iglesia tradicional nunca le enseñará a usted en las congregaciones lo que dice Jesucristo en Juan 14:6. Nunca le enseñará esto. Hay pasajes bíblicos prohibidos en esa iglesia, porque comprometerían su ideal. Y así mucha gente vive muerta espiritualmente porque no saben exactamente la palabra de Dios y todo lo que la palabra de Dios dice. Y así muchos prefieren ir a confesarse con un sacerdote que ir directamente con la persona a quien ofendieron y decirles: perdóname, por favor, perdóname todo el daño y toda ofensa y todo mal que te hice. ¿Qué prefiere usted? ¿Que si alguien le ofende a usted, vaya con un sacerdote allá, supuestamente representante de Dios, le dé una pena y 10 Padres Nuestros, tantas Aves Marías y chirrín chin chin, hasta ahí se acabó el conflicto? ¿O que esa persona venga con usted y le diga: por favor, perdóname por el daño que te hice? ¿Qué prefiere usted? Es obvio, ¿no? Es obvio que usted va a preferir que la persona se ponga a cuentas con usted. Por eso dice la palabra de Dios en Santiago: confesaos unos a otros. Ofensor y ofendido, no con un tercero. Ofensor y ofendido, confesaos vuestras ofensas y orad unos por otros para que sean sanos, para que sean sanados. Y la segunda razón de sanidad a través de confesar nuestras ofensas y ser así sanados es porque cada vez que usted recibe una ofensa y no perdona, usted vuelve a recibir una ofensa, un grito o un insulto, una traición, y usted sigue sin perdonar. Usted se está convirtiendo poco a poco en un camión recolector de basura de Satanás. Cuando usted está recibiendo la ofensa, usted no perdona. A usted le insultan, usted no perdona. A usted lo traicionan y usted no perdona. Usted empieza a acumular toda esa basura de Satanás dentro de usted. Usted se empieza a convertir poco a poco en un camión recolector de toda la basura de Satanás. Y lo más increíble es que cuando alguien, aún hijos de Dios, chocan con estos camiones de basura, y así muchos hijos de Dios terminan convirtiéndose en auténticos camiones recolectores de basura, recogiendo toda la basura de Satanás. Y esta es la razón del por qué dice la palabra de Dios que usted debe perdonar toda ofensa, ya sea una ofensa justificada o injustificada, ya sea que usted tenga la razón o no tenga la razón. La palabra de Dios no está diciendo que justificado o injustificadamente. La palabra de Dios es categórica y le dice que usted debe de perdonar incondicionalmente. Dios no distingue entre una y otra situación. Dios ordena perdonar incondicionalmente para que usted no se convierta en un camión recolector de basura. Y recuerde que un camión recolector de basura a una distancia
se percibe su fétido olor. La tercera razón de sanidad a través de confesar nuestros pecados y ser así sanados es porque la ofensa provoca enojo. El enojo provoca amargura y la amargura es acidez y la acidez corroe los órganos del cuerpo de usted. Y así funciona esta estrategia de Satanás, de que con la falta de perdón, usted poco a poco, la acidez de su amargura vaya formando células cancerígenas, empiece a corroer cada órgano. Y esta es una forma estratégica de Satanás de matar físicamente a muchas personas. Ya ha logrado su objetivo en muchos insensatos que no conocen esta palabra de Dios, porque hay iglesias que no han sabido enseñar esto que yo les estoy diciendo en la radio. Esto no es palabra mía, esto Dios me lo estuvo diciendo. Escríbelo, Adrián, y coméntaselo a todos los radioescuchas, porque ellos deben de entender esta estrategia y estar alerta. Por eso, Jesucristo mismo dice en Mateo 5:23, anda, ve y reconcíliate primero con tu prójimo y luego ven. Pero esto, muchas iglesias no lo pueden enseñar porque no lo entienden. Y por eso los hospitales están llenos de personas muriéndose de cáncer. Y muchas personas han muerto de cáncer porque en las iglesias no les enseñaron el por qué es importante perdonar. Y muchos pastores, muchos sacerdotes, muchos líderes religiosos son cómplices de la muerte de muchas personas enfermas de cáncer por no enseñar este pasaje bíblico, por enseñar a la ligera la palabra de Dios, nada más para enganchar a las personas y que las personas les puedan llevar diezmos y ofrendas. Pero Dios quiere sanarle a usted, mi amado radioescucha. Dios quiere que usted entienda este pasaje bíblico. Hay muchas iglesias que su propósito es recoger diezmos y ofrendas usando la palabra de Dios y no les importa enseñar cómo discernir espiritualmente la palabra de Dios. Por eso hay mucho hijo de Dios herido en su alma. Por eso hay mucho hijo de Dios enemistado con alguien. Por eso hay mucho hijo de Dios muriéndose de cáncer en hospitales. Porque nadie les dijo la importancia de perdonar y pedir perdón. Pues quizá alguien le hable de perdón, pero no enseñe las consecuencias de no perdonar. Por eso en esta mañana Dios en su palabra le dice a usted, confiesen sus pecados unos a otros, oren unos a otros para que sean sanados. Es más fácil amar y bendecir que ofender y maldecir. Trae paz, amar y bendecir. Pues bien, mis amados radioescuchas, voy a continuar el próximo jueves. Yo espero que este tema haya sido de bendición para usted. Santísimo Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, yo te ruego que esa sangre purificadora de tu Hijo Jesucristo esté en este momento purificando el corazón de todos y cada uno de mis radioescuchas. Te ruego que los bendigas y que tu santo ángel acampe alrededor de ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.